explicarme lo que vieron en la clase de hoy? Es que no pude llegar. Ah, claro. Bueno, vimos las diferencias histológicas de las capas de la pared cardíaca y sobre el esqueleto fibroso. ¿Podrías explicármelo, por favor? Primero de las capas. Por favor. Bueno, como ya sabes, tenemos 3 capas. La primera capa, que es la más externa, se llama epicardio, que es una capa delgada que está formada por mesotelio, que es el tejido epitelial propio de la membrana serosa. La segunda capa, que es la media, es una capa muy gruesa, como puedes ver en el dibujo, que está formada de músculo cardíaco. Y la última capa, que es la capa interna, se llama endocardio, que está formada por endotelio, que es el tejido epitelial propio de la capa interna de los vasos y las cavidades cardíacas. Ah, ya. ¿Ahora podrías explicarme de los anillos? ¿Del esqueleto fibroso? Ah, por favor. Ah, bueno, el esqueleto fibroso está formado de tejido conectivo denso, propiamente de colágeno. Y bueno, su función es que va a actuar como un armazón para que el músculo cardíaco pueda fijarse en él y también como estructura de soporte, pero su principal función va a actuar como un aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos. ¿Un aislante? ¿Cómo es eso? Sí, para que la contracción de las aurículas y la contracción de los ventrículos sea independiente. Ah, ya. Bueno, el esqueleto fibroso se va a constituir por 4 anillos, que son los azules que puedes ver acá, que es un dibujo solo para que entiendas. 2 trígonos y un ligamento. ¿Sabes qué es un trígono? No, ¿qué es eso? Es la conexión de los anillos. Ah, ya. Bueno, los 4 anillos, cada uno va a ir conforme a las válvulas. Tenemos el anillo tricuspideo, que es por la válvula tricúspide, el anillo mitral, que es por la válvula mitral, el anillo aórtico, que es por la aorta, y el anillo pulmonar, que es por la arteria pulmonar. ¿Sí entiendes? Sí. Bueno, como te dije, los trígonos es la conexión de los anillos y este es el trígono derecho, también conocido como el central fibroso, que va a unir a la válvula tricuspidea, al anillo tricuspideo, al anillo aórtico y al anillo mitral. El siguiente trígono, los trígonos son los rojos, el siguiente trígono va a unir al anillo aórtico y al anillo mitral. Y por último tenemos un ligamento, que es que va a unir el anillo pulmonar con el anillo aórtico. Ah, ya. Y bueno, debemos recordar, como acá se puede ver, que el anillo tricuspideo y el anillo mitral son anillos incompletos. ¿Incompletos? ¿Por qué? Sí, porque cuando el cuerpo necesita más oxígeno, estos anillos se pueden expandir para que haya más flujo de sangre. Ah, ya. Y el anillo aórtico y el anillo pulmonar son semilunares. ¿Eso fue todo? Sí. Muchas gracias. A ver, otra vez, Fabi. Mira, Carlos. La diferencia entre el miocardio de los ventrículos es el siguiente. El miocardio del ventrículo izquierdo es más grueso, aproximadamente de 10 milímetros, y del derecho de 3 a 4 milímetros. Ok. Bueno, ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, el ventrículo izquierdo tiene que ejercer mayor fuerza para que pueda expulsar la sangre con mayor presión para que pueda llegar a todo el cuerpo. Ok. Entonces ahí radica la diferencia entre el miocardio de los dos ventrículos, porque el ventrículo izquierdo necesita mayor presión. ¿Y hacia dónde va a recorrer la sangre? Bueno, el recorrido empieza en el ventrículo izquierdo, que pasa por la válvula aórtica y pues pasa a la aorta. Ah, ok. ¿Y me puedes explicar lo del sistema de conducción, Fabi, del corazón? Sí, mira, Carlos, el sistema de conducción primeramente está compuesto por el nodo SA, el nodo sinusal o el nodo senoauricular. Después está por el nodo AB o el nodo auriculoventricular. Luego está el haz de His y las fibras de Purkinje. Bueno, mira, el nodo SA se encuentra aproximadamente por la desembocadura de la vena cava superior. Este es conocido como el marcapasos natural del corazón porque es el primero que genera un impulso nervioso eléctrico, perdón. ¿Qué hago? Pausa, stop. Pausa. Bueno, mira, primero está el nodo SA, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Es conocido como el marcapasos natural del corazón o el marcapasos dominante, ya que este genera el impulso eléctrico, ¿ok?
Posteriormente, este impulso eléctrico va a pasar al nodo AB, o el aurículo ventricular, que se encuentra en la aurícula derecha, en la pared posterior, próximo al anillo de la válvula tricúspide. Ok, bueno, este tiene la función de retrasar el impulso eléctrico para que la contracción de las aurículas sea primero y posteriormente pase el impulso eléctrico hacia lo que son los ventrículos. El impulso va a pasar por el haz de His, que está en el tabique interventricular, que se divide en rama derecha y en rama izquierda. Posteriormente, este haz de His se va a dividir en las fibras de Purkinje, que pues obviamente el del ventrículo izquierdo derivan las de Purkinje del lado izquierdo y el haz de His del lado derecho pues derivan las fibras de Purkinje. Bueno, posteriormente de que pasa el impulso eléctrico del nodo AB, pues pasa a las de His y posteriormente a las fibras de Purkinje para que pueda llevarse a cabo la contracción de los ventrículos. Vamos a hacerlo Voy a hablar otra vez. acerca de la anatomía y el funcionamiento de las aurículas y de los ventrículos. Y también voy a mencionar los tabiques internos que separan a las cámaras y los surcos que marcan de manera externa los límites de estas. El corazón se divide en 4 cámaras, 2 superiores, 2 inferiores. Las 2 superiores son aurículas o atrios y las 2 inferiores son ventrículos. Primeramente, ¿cuál es la función de una aurícula? Bueno, simplemente recibir sangre venosa. La sangre venosa que llega específicamente a la aurícula derecha es gracias a la vena cava inferior, vena cava superior y seno coronario. Esta aurícula derecha contiene paredes de un espesor aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Contiene una pared anterior y una posterior. La pared posterior es llamada seno venoso debido a que aquí descienden las venas. Y la pared anterior está compuesta por músculos pectíneos. Gracias a esto se les da una apariencia rugosa. Estos músculos pectíneos también llegan a formar una bolsa muscular cónica adicional. Y esto aumenta la capacidad de esta aurícula. Esta pequeña bolsa se llama orejuela derecha. Bueno, estas 2 caras se dividen tanto internamente como externamente gracias a un surco y una cresta. Externamente, estas 2 porciones, anterior y posterior, se dividen externamente por el surco terminal. No es muy profundo y se extiende desde la desembocadura de la vena cava inferior del lado derecho hasta la desembocadura de la vena cava superior del lado derecho. Internamente se dividen por la cresta terminal. Esta cresta igualmente no es muy profunda y comienza desde el techo de la aurícula, enfrente de la vena cava superior, y se extiende hacia abajo por la pared lateral hasta el labio anterior de la vena cava inferior. Otra de las cualidades que tiene la aurícula derecha es que tiene orificios. Por ejemplo, uno de estos orificios es el orificio coronario. Este orificio recibe sangre de la mayoría de las venas cardíacas. Otro de estos orificios es el orificio de las venas cardíacas mínimos. Estos pequeños orificios se encuentran dispersos en la pared de la aurícula derecha y drenan directamente al miocardio. Otro de estos orificios es el auriculoventricular derecho. Este está orientado hacia adelante y medialmente. Este orificio también se encuentra cerrado por la válvula tricúspide cuando ocurre la sístole. Del lado inferior tenemos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene un aproximado de 4 a 5 milímetros de grosor en sus paredes y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón.
y parte de la superficie diafragmática. El ventrículo derecho superiormente se estrecha con el cono arterioso, o sea, el infundíbulo que conduce al tronco pulmonar. Este infundíbulo contiene paredes lisas. Otra de las cualidades que tiene el ventrículo derecho es que internamente contiene elevaciones musculares irregulares de trabéculas carnosas. Estas crestas se unen a las paredes del ventrículo a lo largo de su longitud, formando crestas, o se unen solamente por extremos, formando puentes. Entonces tenemos una gruesa cresta, la cresta supraventricular, de la porción de entrada de la cavidad, de la pared lisa del cono arterioso. También tenemos trabéculas cónicas llamadas músculos papilares. Estos músculos papilares contienen 3 porciones, uno basal, uno apical y otro medial. En la parte basal tenemos que está pegada a la pared ventricular. También tenemos la parte apical, donde se insertan cuerdas tendinosas que están sujetas a los bordes libres de la válvula tricúspide. Estos bordes libres se encuentran en cada una de las valvas de la tricúspide y son correspondidas por un músculo papilar. Estos músculos son anterior, posterior y septal. También tienen un poco de diferentes cualidades. Una de ellos es donde se insertan y los tamaños. Otra de las cosas que tiene el ventrículo derecho es que contiene la trabécula septomarginal o la banda moderadora. Esta banda moderadora es un puente entre la parte inferior del tabique interventricular y la base del músculo papilar anterior. Otra de las partes que contiene es la pared del tabique interventricular. Este tabique interventricular está constituido por porciones membranosas y musculares. Bueno, esta división es una división robusta entre ventrículo izquierdo y derecho. También gracias a la presión sanguínea del ventrículo izquierdo, la pared es unas 2 o 3 veces más gruesa en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Superior y posteriormente tienen la porción membranosa del tabique interventricular. Otro de las cámaras que tiene el corazón es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda no tiene gran diferencia con la aurícula derecha, solamente que esta no contiene una pared anterior rugosa, debido a que los músculos pectíneos sí se encuentran alojados en su totalidad en la orejuela izquierda. La pared anterior también contiene una parte fina que es el foramen oval. Otra de las claras diferencias es que la aurícula izquierda llegan diferentes venas, la que son las venas pulmonares y las venas contienen 2 superiores y 2 inferiores. La pared también es un poco más gruesa que la de la aurícula derecha y la sangre pasa a través de la válvula mitral. Ahora el ventrículo izquierdo contiene la pared más gruesa de las 4 cámaras, aproximadamente de 10 a 15 milímetros, y contiene el vértice, forma lo que es el vértice o el ápex. Otra de las cosas que hay son los surcos externos que separan las cámaras, que son el surco coronario o atrioventricular o el surco interventricular. Rodea el corazón y separa los ventrículos de las aurículas. Contiene la coronaria derecha, la cardíaca menor, también la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Y ahora el surco interventricular separa en anterior y posterior y separan los ventrículos. La parte anterior contiene la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna, o también llamada mayor.
La parte posterior está en la superficie diafragmática del corazón. Este contiene la arteria interventricular posterior y la arteria cardíaca media. Hola, Monse. Oye, es que tengo muchas dudas con el aparato valvular. ¿Me podrías ayudar? Por supuesto. Acá tenemos una imagen de un corazón con un corte coronario y acá se pueden observar bien las principales válvulas, aunque también hay válvulas no rudimentarias, que es la de Eustaquio, que se encuentra en la vena cava inferior, y la de Tevesio, que se encuentra en el seno coronario. Aquí tenemos las válvulas auriculoventriculares, que se encargan de conectar la aurícula con el ventrículo, y estas son la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. También tenemos las sigmoideas o semilunares, que es la válvula aórtica, que se encuentra posterior a la válvula pulmonar. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son sus semejanzas? Bueno, aquí las principales semejanzas, por ejemplo, acá se parecen las válvulas auriculoventriculares, ya que estas cuentan con cuerdas tendinosas y músculos papilares. Y las válvulas sigmoideas se parecen, ya que estas carecen de estas cuerdas tendinosas y músculos papilares. ¿Y sus diferencias? La diferencia sería que las válvulas semilunares no poseen las cuerdas tendinosas y tampoco los músculos papilares. Y también tenemos que la válvula aórtica, la pulmonar y la tricúspide cuentan con 3 valvas, mientras que la mitral solo cuenta con 2. Ok, muy bien. ¿Me puedes repetir otra vez las funciones? Sí, claro. Las principales funciones es mantener el flujo de la sangre en una sola dirección, por ejemplo, ya sea de aurícula a ventrículo o de ventrículo a las arterias, y evitar que esta sangre se regrese. Ah, ok. Me olvida mencionarte que la válvula tricúspide tiene 3 valvas, las cuales se llaman la septal, que es la que está más cerca del septum, la anterior y la posterior. Y también la válvula mitral tiene una valva anterior y una posterior. Muy bien. Y también mencionaste hace rato los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. ¿Qué son? Mira, te puedo explicar mejor en este dibujo, ya que acá se observa mejor que los músculos papilares son protuberancias de la pared del ventrículo y estos se encuentran unidos a las cuerdas tendinosas. También sabemos que los músculos papilares se dividen de primer orden, que tienen una forma que tienen un ápex, y de segundo orden, que tiene 2 puntos de inserción, ya que tiene un espacio en esta parte de acá, y las de tercer orden, que son más planas. Y bueno, las cuerdas tendinosas se encuentran insertadas en el borde libre de las válvulas. ¿Y cuál es su función? La función de estos dos es que al momento de que el corazón se contraiga, estos también se contraen y evitan que las valvas de la válvula se protruyan hacia la aurícula. Y también un dato importante que debes saber es que cada válvula está cubierta por un anillo fibroso. Okay. Oye, no entendí nada de lo que vimos hoy en la clase de morfo, nada. ¿Pero qué fue? Era esa cosa de drenaje del corazón. Las arterias coronarias. Sí, eso también. No Y el entiendo. drenaje, ¿no? Sí, Pero sí, eso sí. yo no entendí. Si quieres te lo explico. Bueno, ¿Y tú me explicas la inervación del corazón? va. Mira, las arterias coronarias son un conjunto de arterias que se originan a partir de la aorta ascendente cuando ésta abandona el corazón y son las encargadas de irrigarlo. Hay 2 arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Comencemos con la derecha. Nace del seno aórtico derecho y discurre por el surco coronario derecho, rodeando al corazón hasta el surco interventricular posterior. En su trayecto da origen a varias ramas. En la mayor parte de los pacientes se observa la arteria del nodo sinusal, la arteria marginal derecha, la arteria del nodo AB y la arteria interventricular posterior. Después, en la arteria coronaria izquierda, sabemos que nace del seno aórtico izquierdo y pasa por detrás de la arteria pulmonar. Se bifurca en 2 ramas, la descendente anterior y la arteria circunfleja. La descendente anterior pasa a la izquierda de la arteria pulmonar y recorre el surco interventricular anterior hasta el ápex. En la mayoría de los pacientes lo sobrepasa y termina en el tercio distal de la cara inferior. Desde ella se nutre toda la cara anterior y parte de la cara lateral del ventrículo izquierdo, así como los 2 tercios anteriores del septo. De ella se originan varias ramas. Las más importantes son las ramas diagonales y las ramas septales. La arteria circunfleja discurre por el surco coronario izquierdo,
bordeando el corazón hacia su región posterior, en dirección al surco interventricular posterior. Irriga la cara lateral y posterolateral del ventrículo izquierdo, la cara lateral y posterior de la aurícula izquierda, y si hay dominancia izquierda, también irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo. Tiene varias ramas. Las más importantes son las ramas auriculares, las ramas obtusas marginales y la descendente posterior. Es necesario que notes que las ramificaciones que irrigan el ventrículo izquierdo penetran en ángulo recto entre las fibras miocárdicas y se encuentran fuertemente comprimidas hasta llegar al cierre completo durante la contracción del mismo. Por tal motivo, la irrigación puede producirse solo durante la relajación musculares, es decir, durante la diástole. Bien, ahora hablemos sobre el drenaje venoso del corazón. Esto ocurre principalmente por las venas que desembocan en el seno coronario, que es un conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario, y parcialmente por las venas pequeñas que desembocan en la aurícula derecha. Este seno venoso recibe principalmente a la vena cardíaca magna, que drena las áreas del corazón irrigadas por la arteria coronaria izquierda. Además, la vena cardíaca media o interventricular posterior junto con la vena cardíaca menor drenan la mayor parte de las áreas que irrigan la arteria coronaria derecha. Y por último, las venas mínimas o venas de Tevesio son vasos venosos muy cortos que se originan en el espesor del miocardio y que desembocan directamente en las cámaras cardíacas. Bueno, Jara, la inervación del corazón se da a través del plexo cardíaco. Este se encuentra anatómicamente anterior a la bifurcación de la tráquea, aunque su relación principal es con la aorta y el tronco pulmonar en su parte más proximal. Ahora, el plexo cardíaco va a llevar fibras tanto parasimpáticas como simpáticas, siendo las simpáticas quienes tienen origen en el quinto segmento torácico de la médula espinal y siendo las parasimpáticas desde el nervio vago. Ambas van a empezar a darle inervación al corazón.